inicia la conferencia del profesor Gustavo Huerta. ¿Cómo está, profesor? Qué gusto saludarlo. Dicen que ser de Cobresal, si no se sufre, no vale, dicen en los partidos. Porque la verdad es que este era un partido, a nuestro juicio, importante, trascendental, por la posición en que queda Cobresal, por la distancia que le saca al descenso, y en un partido bravo, porque Deportes Iquique muestra lo suyo a pesar del poco puntaje. Cobresal se pudo superar, demostró temple cuando hay que tenerlo, demostró fútbol cuando había que hacerlo, defendió bien cuando había que hacerlo, me imagino. Nosotros sacamos esas conclusiones, queremos saber las suyas, Gustavo, con respecto a este gran triunfo de Cobresal. Buenas noches. La verdad que mucho sufrimiento. La verdad que independiente de la calidad de Iquique, que lamentablemente tiene tan pocos puntos, teniendo tan buenos jugadores, y bueno, ahora con la llegada de Fernando, yo creo que le va a ir bastante bien, porque nos hicieron un buen partido, a ratos nos hicieron ver mal. Nosotros nos sentimos muy cómodos, sobre todo cuando empezaron a tirar tanto centro, que también nos pasó en Viña. Así que bienvenido el triunfo, porque siempre uno está pensando en la cantidad de puntos que pueda sacar la primera rueda para tratar de que la segunda no sea cuesta arriba, y siempre digo, si llegamos a los 20 puntos, ya creo que es un paso importante para las pretensiones siempre que tenemos nosotros, de acuerdo a la cantidad de jugadores que tenemos, que no son muchas. Así que eso nos da un aliciente importante de ya pasar esos 20 puntos, y bueno, quedándonos un partido más en casa al término de la primera rueda, obviamente que nos da la ilusión también de poder mantenernos dentro de los 7 de arriba, que es lo que siempre buscamos, en función en primera instancia, de mejorar la campaña que tuvimos el año pasado, que fue malísima, y la responsabilidad personal que tengo yo con toda la confianza que me da el club, y el día a día, que uno ve el esfuerzo de los jugadores, que ve cómo van buscando una mejoría en todos los aspectos, y eso siempre uno quisiera que se reflejara en los resultados. Entonces eso es lo que hoy día nos lleva a estar contentos por el triunfo, un partido dificilísimo, pero fundamental los 3 puntos para... reitero, estos 2 partidos que nos quedan en la primera rueda, tratar de terminarlo lo mejor posible para después, con un descanso, el reinicio de la segunda rueda, ir con toda la ilusión de terminar bien el año. La segunda y última que voy a hacer yo, para que el colega también ahí pueda preguntarle. No tuvimos a Jorge Neira Enrique, cosa que pasaba por primera vez en el campeonato, digamos, ¿no? Que es un jugador muy importante en el mediocampo de Cobresal. Y bueno, usted lo suple con esa línea de 3, ¿no es cierto?, con Céspedes, Mesías y el juvenil Valenzuela, pero en el segundo tiempo hace un cambio, y que es un cambio que nosotros también, dentro de nuestro punto de vista, decíamos, bueno, si hubiese ido perdiendo, no sé, uno dice, voy a meter otros 9, y prácticamente me quedo con un 4-2-4, porque voy perdiendo, pero usted iba ganando e hizo ese cambio, ¿no? Que a nuestro parecer fue un cambio ofensivo para tratar de liquidar el partido, cosa que, bueno, no se dio porque fue estrecho hasta el final, pero su intención siempre fue ofensiva en ese segundo tiempo. Sí, lo que pasa es que lo practicamos harto en la semana, en función de que al no tener a Enrique, que muchas veces se nos engancha, y tampoco a Yanis, que tuvo que viajar a su selección en Panamá, y Andy, el que por ahí nos cumple, siendo un centro delantero, pero él se recoge bastante bien a cumplir una función que en el momento no la teníamos en el primer tiempo, porque jugábamos, claro, abiertos los punteros, con los 3 volantes, pero a Diego estaba muy solo. Entonces, en esa parte, normalmente los partidos nuestros lo acompaña Enríquez, y bueno, por eso teníamos previsto esa opción de cambio, que tratar de ganar en la espalda a los 2 volantes centrales rivales. Y bueno, a rato no, como fue el segundo gol, por ejemplo, pero en general el espacio que dimos para la salida de Iquique, obviamente que no nos hizo ver, o lo que teníamos pensado en rigor no nos resultó, porque Iquique
con las pelotas largas que tenía y con lo peligroso que tienen de sus delanteros, nos llevó a meter muy cerca de nuestro arco. Así que en eso fue la complicación que tuvimos. Y después, bueno, tuvimos que sacar a Diego, que igual estaba haciendo un buen partido, Coelho, para cubrir mejor la mitad de la cancha, que ahí nos estaban marcando superioridad numérica. Y bueno, tratar de remediar el problema que estábamos teniendo ahí en la mitad de la cancha. Pero bueno, son las circunstancias que uno se juega en su momento, a veces resultan, a veces no, y nos quedan los 3 puntos que eran para nosotros muy, muy importantes. Gustavo, buenas noches. Preguntarle no por lo mismo, usted lo decía en la primera respuesta y ahora, en el final, los 3 puntos muy importantes venían de partidos donde les había costado mucho y sobre todo me imagino la amargura que dejó el duelo con Everton, porque lo iba ganando hasta el minuto 80, 81 y como usted bien lo señaló en la primera respuesta, centros, le llenaron el área con balones largos, con pelotazos, como se dice coloquialmente, y lo termina padeciendo. ¿Cuánto se conversó, cuánto se habló respecto a aquello de la concentración en los minutos finales que había sido clave en los últimos partidos? Sí, más que la concentración o más que cualquier detalle, cuando el equipo rival, por razones normales, va a atacar más, va a querer revertir un resultado que hasta el momento no lo tiene a su favor, yo creo que hay una falencia nuestra que nos ha incomodado no solamente en el partido de Viña, sino que hoy día en varios partidos, Calera, me acuerdo, donde nosotros perdemos muy fácil la pelota. Entonces no tenemos el control del juego, o sea, vamos ganando y de repente nos empezamos a quedar, recuperamos balón y la perdemos muy rápido. Yo creo que ese es un detalle que hace rato estamos intentando mejorar y nos hace tener partidos como el de ahora, como digo, de sufrimiento, porque nosotros al recuperar el balón, 2-3 toques y ya las perdíamos. Entonces, eso, obviamente que si no lo mejoramos, nos va a seguir pasando como hoy día, por ejemplo, que al final Iquique nos podía haber empatado, Everton nos empató, Calera nos dio vuelta un resultado por lo mismo, con un partido que, entre comillas, uno lo tiene relativamente manejado, bien estructurado defensivamente, pero recuperábamos el balón y la perdíamos muy fácil. Entonces, eso yo creo que es una deuda que tenemos nosotros, que nos ha pasado en varios partidos, que tenemos que mejorar para, obviamente, no tener que lamentar resultados como el que tuvimos el otro día en Viña. La última, por mi parte, tiene relación con lo que viene, que es Colo-Colo, en el torneo de la Liga de Primera, ¿no? Con un equipo que viene en alza, que viene también padeciendo sus propios problemas, bien digo, pero ustedes también tienen con qué ir a plantarse a ese estadio, a ese partido y a jugar también ese partido que les permitiría, como usted decía en la primera respuesta, terminar muy bien encaramados en la parte alta de la tabla. Sí, bueno, ya tenemos hartos días para pensar en el próximo rival. Vamos a jugar un día martes 17 en Santiago, así que ahí veremos la recuperación de algunos jugadores que están hoy día, que terminaron con algunas molestias. Tenemos ¿cuántos días? Como 15 días para ese partido, así que tenemos tiempo como para recuperarnos y lo más probable es que tengamos castigado a Mesías por la tarjeta amarilla. Pero bueno, como todos los rivales, con todo el respeto, y vamos a ir, obviamente, como siempre, a buscar los puntos y a jugar, a hacer un buen partido, que es lo fundamental.